Hoy día entonces comenzamos con la clase número 4 de Sagrada Escritura. Ya hemos visto, ¿cierto?, los conocimientos elementales, básicos, que debiéramos tener todos nosotros que profesamos la fe católica, no solamente para el conocimiento de la palabra de Dios, sino que también para que nosotros podamos tener base sustentable para poder defender la Sagrada Escritura y también la fe que nosotros profesamos hacia nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estuvimos 2 clases viendo esos puntos muy básicos y elementales. Pasamos la tercera clase, la geografía bíblica, y hoy día lo que nos corresponde sería la arqueología bíblica. Y esta arqueología está dividida en 2 clases. La primera, que sería la del Antiguo Testamento, que vamos a ver hoy día con el favor del Señor, y la próxima clase estaríamos viendo la arqueología del Nuevo Testamento. ¿Qué es la arqueología? Es lo primero que nosotros nos preguntamos. Pues bien, arqueología viene de vocablos griegos, arqueao, que quiere decir viejo o antiguo, y logia, que también es vocablo griego que significa logos y que sí, corresponde a lo que es ciencia o estudio. Por lo tanto, podemos decir que la arqueología es el estudio de lo antiguo, así de la etimología de la palabra. Nosotros acá vamos a ver algunas definiciones de arqueología. La primera dice que es una ciencia que estudia los cambios que se producen en la sociedad por los restos de los materiales que ellos investigan y que los van a distribuir en un espacio determinado en el desarrollo de la sociedad humana. Otra definición nos va a decir que es una ciencia que se encarga del estudio de las sociedades de la antigüedad. Y también esto lo va a determinar en base a los restos de civilizaciones que encuentre, como los objetos, los monumentos, las obras artísticas o los artefactos que puedan encontrar en las excavaciones. La tercera definición es que la arqueología se considera un estudio de las civilizaciones primeras con el fin de reconstruir su historia, la vida de los pueblos que las integraron, las costumbres y las correlaciones subjetivas entre las civilizaciones. Estas, digamos, son como las definiciones oficiales, digamos, que uno puede encontrar cuando busca el significado de arqueología. Pero eso no quiere decir de que no hubiesen otros conceptos o otras definiciones sobre la misma rama. Por ejemplo, los primeros arqueólogos la definieron como el estudio sistemático de los restos de materiales de la vida humana ya desaparecida. Otros enfatizaron aspectos psicológicos y conductistas de estas civilizaciones y la definieron como la reconstrucción de la vida de los pueblos antiguos. Otro concepto con el que nos vamos a encontrar es que en algunos países la arqueología ha estado considerada como disciplina perteneciente a la antropología, que es el estudio del hombre en el desarrollo de la sociedad, centrándose principalmente en el estudio de las culturas humanas. Hoy en día, la arqueología es considerada una ciencia social autónoma, es decir, que tiene vida propia, que no se rige por otra ni depende de otras, ¿bien?, cuyo objetivo principal es el estudio de los cambios en la organización social y analiza, cierto, el comportamiento humano en el pasado, lo cual nos ayuda a nosotros también a entender las civilizaciones más antiguas y el impacto que ha producido también en el desarrollo de nuestra sociedad.
Y todo esto obviamente se logra a través del estudio de los restos de materiales que encuentran en las excavaciones, están en puntos o lugares totalmente definidos y puntuales. Hoy día la arqueología clasifica en tres los objetivos de esta ciencia: un objetivo inicial, un objetivo intermedio y un objetivo final. El objetivo inicial es construir cronologías culturales para ordenar el material del pasado. El objetivo intermedio, su propósito es dar vida a esta cronología mediante la reconstrucción de estilos de vida. Y el objetivo final es determinar los procesos culturales que subyacen en el comportamiento humano pasado y presente. ¿Qué es la arqueología bíblica? ¿Y por qué nosotros tenemos que estudiar o conocer acerca de la arqueología bíblica? Bueno, porque la arqueología bíblica es la parte de la arqueología que se especializa en el estudio de los restos materiales que tienen relación directa o indirecta con los relatos bíblicos. Es decir, que todo lo que se ha encontrado en excavaciones y que son de civilizaciones que justamente nosotros vamos a encontrarnos en las lecturas de la escritura, esto viene, ¿cierto?, a reafirmar que la historia y la cosmogonía, es la ciencia que se encarga o trata, digamos, el origen y el desarrollo del universo. Entonces nosotros nos vamos a ir dando cuenta cómo las religiones judeo-cristianas se van a ir desarrollando en Tierra Santa y Medio Oriente, y que eso van a ser los referentes teológicos y religiosos con los cuales nosotros en la lectura de la Sagrada Escritura nos vamos a encontrar. Podemos también decir que la arqueología bíblica es disciplina que se ocupa de la recuperación e investigación científica de los restos materiales de culturas pasadas. ¿Y para qué sirve esto? Porque justamente teniendo estos datos, podemos comprender los periodos y las descripciones que nos encontramos en los relatos bíblicos, entendiendo de que nos vamos a encontrar con un rango en el Antiguo Testamento 2000 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo. Y otra razón para que nosotros le demos la importancia a lo que es la arqueología bíblica es que justamente esta arqueología nos permite un conocimiento científico de los pueblos que habitaron Tierra Santa o las tierras bíblicas, nos permite conocer su historia, su cultura, su identidad, sus desplazamientos, lo que hace posible que nosotros nos ubiquemos de manera concreta en los relatos justamente que en ellas se describen y confrontarlo con con la historia universal. Recuerden que yo les dije de que nosotros no podemos separar la historia universal con lo que es la escritura, por eso que necesitamos estar siempre conectados con historia, con geografía y con arqueología, para que así nosotros podamos entender y comprender el contexto en los cuales se escribieron los diferentes libros de la Sagrada Escritura y por eso muchas veces no los entendemos porque desconocemos justamente estas áreas, estas bases, estos pilares que son tremendamente necesarios para así a nosotros se nos facilite la comprensión de lo que nosotros leemos cuando abrimos la Sagrada Escritura. Ustedes se preguntarán que para qué nos va a servir la arqueología bíblica.
Bueno, la arqueología bíblica nos presta una ayuda fundamental a los estudios exegéticos. Los estudios exegéticos tienen que ver con todos aquellos que no tan solo es la narración propia en sí del contenido de la escritura, sino que también aquello que rodea la escritura. Por algo yo les decía que no podemos separar la historia universal, el periodo del desarrollo de la historia universal, con los acontecimientos que se narran en la escritura, porque también esos acontecimientos forman parte del desarrollo universal de la sociedad. También nos ayuda o nos sirve para que nosotros tengamos los conocimientos de datos históricos que están descritos en la Biblia, conocer los gobernantes de aquellas épocas, los personajes, batallas y ciudades. También nos ayuda a describir con detalles concretos aquellos episodios o pasajes que están reflejados en el libro sagrado. Y también nos ayuda a colocar los relatos de la historia del pueblo de Dios en los distintos contextos históricos a los que pertenecen. Nos ayuda a ver la historia bíblica como parte de la historia universal. También la arqueología bíblica nos ayuda a conocer el significado de palabras y expresiones que hasta ahora nos habían permanecido oscuras o mal traducidas. Descubrimientos, por ejemplo, como los rollos del Mar Muerto o los del Qumran, que son los mismos, y de Ebla, ofrecen no solamente información acerca del contexto histórico, político, cultural y religioso de los escritos que se encontraron, sino que también nos entrega otro tipo de documentos escritos que se han convertido en fuentes importantes para el estudio literario y lingüístico de la misma Sagrada Escritura. La arqueología bíblica apoya en un buen número de casos los datos que ofrecen los textos bíblicos y también nos ayuda a colocar a Israel en el mundo cultural y religioso de su época. Ahora entonces nosotros vamos a entrar a la arqueología bíblica del Antiguo Testamento. Yo aquí les puse las divisiones que tiene el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, histórico, que es tal como su nombre dice, se narra toda la historia ya del pueblo de Israel desde que entran a la tierra prometida y van pasando por distintas etapas, épocas y reinados. Está la parte profética, que tal como su nombre lo dice, en ella nos encontramos con los profetas que estuvieron y que fueron tremendamente importantes en el desarrollo de la historia de Israel. Los sapiensales es porque son libros con mucho consejo ya, o palabra de sabiduría. Tenemos poéticos, porque también la Biblia contiene poemas. Y los didácticos, que son libros que, tal como el nombre lo dice, tienen mucha enseñanza práctica para nuestra vida diaria en la fe como hijos de Dios. En esta parte yo les voy poniendo tablas en las cuales vamos a encontrar una columna que tiene el hallazgo arqueológico, la columna del medio está la descripción de ese hallazgo y en la tercera columna está la importancia del hallazgo arqueológico. Con lo primero que nosotros nos vamos a encontrar es una lista real sumeria. Esta lista
Es una de las primeras menciones históricas de un gran diluvio universal que afectó a la Tierra en la antigüedad. Los arqueólogos dataron o fecharon estas copias aproximadamente en el 2100 a.C. y divide a los reyes en dos grupos, unos antes del diluvio y otros después del diluvio. Además, esta lista registra la vida de los reyes cuyas vidas iban disminuyendo drásticamente después del diluvio, tal como lo dice la Biblia. Nosotros debemos recordar que los primeros seres humanos vivían más de 900 años. Matusalén, por ejemplo, vivió 979 años. Adán vivió más de 950 años. Pero después del diluvio, las personas empezaron a bajar la edad de vida a 600, 500, 400, 300, hasta que hoy día nosotros tenemos más o menos un promedio de vida alrededor de los 80 años, ¿ya? Y ese dato que justamente la escritura registra que después del diluvio las personas comenzaron a vivir menos de lo que vivían antes, justamente se corrobora con esta lista real sumeria que fue escrita 2100 años antes de Cristo y que justamente indica también que el diluvio barrió la tierra y que la monarquía volvió a bajar del cielo. La mención del diluvio que hace esta lista es realmente impresionante y detallada. Y justamente describe de manera casi igual a lo que está en la escritura en el capítulo 6 y en el capítulo 7 del Génesis. O sea, si nosotros tomamos nuestra Biblia y leemos esos dos capítulos, 6 y 7 de Génesis, es justamente lo que se encuentra contenido en esta lista real sumeria, entendiendo que Sumeria viene del pueblo de los sumerios, que era un pueblo que estaba en la región de la media luna fértil, los sumerios que estaban muy cercanos de la cultura o del desarrollo del pueblo de Mesopotamia. También nos vamos a encontrar con otro relato antiguo de un diluvio, que en este relato nos va a decir de que el diluvio vino como consecuencia de la ira de los dioses e incluye un héroe a quien se le encomienda la construcción de un barco donde metió un animal de cada especie y utilizó a los pájaros para comprobar si las aguas se habían retirado. Y la importancia que tiene este hallazgo, que es otro relato que no necesariamente viene del mismo de Sumeria, pero sí que está dentro de los pueblos que vimos en geografía, que se llamaba la media luna fértil, que justamente estas copias donde narran las épicas, ¿ya? Y otras historias del diluvio, es que justamente apoya lo que también la palabra de Dios dice en el libro del Génesis, que aunque aquí lo representan a Noé como un héroe, a quien Dios le encomienda la construcción del barco, pero si ustedes se fijan, también detalla de manera exacta que a ese barco, que nosotros conocemos como el Arca de Noé, entró eh, un animal de cada especie. Y como también nosotros leemos en el Génesis, que Noé utilizó a las aves para saber si el nivel del agua había descendido o no para poder salir de aquel barco.
lo que esto también va fundamentando y comprobando la veracidad de la palabra de Dios. Vamos a tener Ur, tierra natal de Abraham, Ur de los caldeos, que así es como se llama en la Biblia, ya se menciona 4 veces en el libro del Génesis y fue ocupada desde el 4.º milenio antes de Cristo. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con un dibujo que fue hallado en las excavaciones y que eran tumbas mucho antes del periodo de Abraham. Por lo tanto, esto demuestra de que el hogar ancestral de Abraham, es decir, la ciudad de Ur de los Caldeos, fue una poderosa ciudad-estado antes de su caída. Y también, obviamente, esto está fundamentado en 3 pasajes o en 3 libros de nuestra Sagrada Biblia, que es el Génesis 11, capítulo 11, Nehemías, capítulo 9, y Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7. Igualmente se encontró una pintura en la tumba de Beni Hasan, que es una pintura de una tumba egipcia, que va mostrando una caravana de personas de Palestina que transporta mercancía para venta de Egipto. Esta tumba de Beni Hasan es aproximadamente 1900 años antes de Cristo y muestra la gente del Antiguo Testamento en los tiempos de Abraham y Sara. ¿Y qué muestra? Su vestimenta, sus peinados, sus instrumentos musicales, sus armas. Por lo tanto, también nos da una idea de el armamento que poseía o disponía Abraham, tal como lo dice en Génesis capítulo 14. El Código de Leyes Hammurabi contiene unas 300 leyes y fue encargada por el rey de Babilonia llamado Hammurabi o también conocido como Hammurabi. Este Código de Leyes Hammurabi es el primer código de leyes existentes en el mundo, mucho antes que los mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Este código ya se ve al rey ante una deidad que está sentada, Marduk, como cuentan las crónicas del Babilonia, y esta estela o esta piedra en la que están escritas estas 300 leyes tiene una altura aproximada de 2 metros, en las cuales quedó grabada en la piedra estas 300 leyes. Algunas de las leyes y la forma en que se escribía son similares a las leyes que encontramos en el Éxodo, Levítico y Deuteronomio, que son los libros principales, en donde el Señor le dijo a Moisés que dejara por escrito los 613 mandamientos que hay en total en el Antiguo Testamento y que se resumen en lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos o el Decálogo. Por lo tanto, esto nos indica que en el Antiguo Oriente existía una ley común para esos pueblos. Un ejemplo de ello es que la famosa ley del talión, que la encontramos tanto en el Código de las Leyes de Hammurabi, como también en Éxodo 21, verso 24. Y la diferencia es que la ley de Hammurabi era, digamos, exclusivamente para la sociedad existente en aquel tiempo, pero en cambio la ley fue un trato entre Dios y su pueblo Israel.
Otro descubrimiento arqueológico tiene que ver con Bogascoy, la capital hitita. Los hititas, recordemos que fue uno de los pueblos que asoló también a Israel en un tiempo y que estaba dentro de lo que es la tierra prometida, de la cual Dios le había dicho a Moisés que el pueblo de Israel la iba a conquistar y en esas tierras se iba entonces a desarrollar el pueblo de Israel una vez que salieran del desierto donde anduvieron vagando 40 años. Esta ciudad y capital hitita, Bogascoy, fue descubierta, dice, a unos 145 kilómetros de Ankara, Turquía. El reino hitita se extendió hasta lo que hoy conocemos como Siria y Líbano. En las excavaciones se descubrieron puertas fortificadas, templos y un gran archivo. Esta ciudad cayó alrededor del año 1200 a.C. Aquí yo puse dos figuras que nos muestran parte de la cultura del pueblo hitita. Y aunque el Antiguo Testamento se menciona a los hititas, no se supo casi nada de ellos hasta los tiempos modernos. Y muchos críticos pensaban de que simplemente los hititas era una invención, porque como no había un registro histórico ni arqueológico sobre ellos, entonces pensaban de que era algo ficticio que contaba el relato bíblico. Pero cuando descubrieron al imperio hitita, entonces se obligó a estos críticos a reiterar, ¿cierto?, que no solamente lo que la Biblia afirmaba, sino que el relato acerca de este pueblo era verídico. Las tabletas de Nuzi. Las excavaciones en la antigua ciudad de Nuzi, que estaba al este del río Tigres, descubrieron más de 20.000 tablillas de arcilla cocida. Muchas de estas tablillas, que son entre el 1500 y 1400 a.C., con escrituras cuneiformes, acuérdense que la escritura cuneiforme eran tres lenguajes, eran escrituras que se escribían con tres idiomas al mismo tiempo, con el persa antiguo, con el idioma babilónico o babilonio y con el idioma elamita. Y en estos tres idiomas van a revelar costumbres e historias bastante similares a la que nosotros encontramos en el Génesis en los capítulos del 15 al 31, como por ejemplo la manera de realizar los matrimonios, la adopción de un heredero, las madres sustitutas y las herencias. Por lo tanto, la importancia que tiene este hallazgo es que nos ayudan a explicar algunas prácticas comunes y trasfondos de los acontecimientos bíblicos más antiguos, sobre todo en lo que se denomina en historia de la Biblia como el periodo patriarcal. Pero después de la arqueología vamos a pasar a historia de la Biblia y ahí vamos a ir viendo los periodos de la historia bíblica y vamos a entender lo que significa el periodo patriarcal, que viene de los patriarcas, recordando que los patriarcas de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. Harán. Harán es el hogar de los patriarcas. En la actual Turquía hay una localidad que se llama Harran o Harán y que se levanta sobre la ciudad que llevaba este mismo nombre y que es mencionada en el Antiguo Testamento. Cerca de Harán se han encontrado localidades que siguen llevando el nombre del bisabuelo y del abuelo de Abraham, cuyos nombres eran Serug y Nacor, tal como lo menciona Génesis, capítulo 11, del 22 al 26. Y Harán
es el padre de Lot. Por lo tanto, Harán viene siendo hermano de Abraham, recordando que Lot era el sobrino de Abraham. Las ciudades de Ur y Harán tenían como deidad principal al dios Luna. Taré, que es el padre de Abraham y el padre de Harán, adoraba a otros dioses, no adoraba al Dios verdadero, por eso puse ahí que adoraba a otros dioses, y que la cita bíblica de Josué 24:2 nos da este dato, y desplazó a su familia desde Ur al sur de Mesopotamia, que es Irán actualmente, hasta Harán al norte. ¿Ya? ¿Y cuándo se desplazan? Cuando justamente Abraham tiene un encuentro con el Dios verdadero, él se convierte al Dios verdadero y lleva este conocimiento de Dios a su familia, y su familia va entendiendo quién era este Dios que estaba por sobre los dioses que ellos adoraban y que seguían. Entonces, ahí es donde el Señor les dice que tienen que salir de aquel lugar en medio del paganismo, porque los va a llevar a una tierra donde van a tener descendientes, y cuyos descendientes van a ser entonces los que van a originar este pueblo de Israel. En Siquem, que estaba estratégicamente situada en las montañas, las excavaciones dieron con una ciudad con muros grandes de piedras megalíticas y con un sistema de puertas que las rodeaban. Este es el hallazgo más importante, digamos, dentro de lo que son los hallazgos de civilizaciones antiguas, sobre todo de civilizaciones bíblicas, porque esto que se encontró en Siquem fue un templo fortaleza, pero construido y dedicado al dios Baal, que se menciona en Jueces 9:46 cuando se narra la historia de Abimelech. La gente podía refugiarse en el templo, y esto justamente con estas ciudades, o esta ciudad templo fortaleza, justamente va a confirmar nuevamente lo que la escritura va a decir acerca de estos templos fortalezas que tenían los paganos, a diferencia de lo que Dios les pide a la nación de Israel, que es de construir altares a Dios en esta zona. Una vez que se conquistan este lugar de Siquem, se derriban todo lo que eran lugares de cultos a ídolos y dioses paganos, y sobre ellos se levantaron entonces los altares a Dios, tal como está registrado en Génesis 12, verso 33. Perdón. Siquem es un lugar importante en muchas historias bíblicas. Esta era conocida como una ciudad de refugio. ¿Qué quería decir una ciudad de refugio? Que una persona que mataba a otra, pero de manera involuntaria, es decir, por un accidente, ya que era un homicidio que no era intencional, entonces esa persona, para no sufrir la persecución, el agravio y también esta famosa ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, entonces esta persona que cometía este homicidio de manera involuntaria tenía la posibilidad de ir a refugiarse a Siquem. Si lograba llegar antes que lo pillaran, digamos, o que lo tomaran los parientes del fallecido, llegando a esa ciudad era intocable. Nadie podía vengarse, digamos, del difunto, sino que él podía allí quedar en plena libertad, y obviamente no podía salir de aquella ciudad, porque si salía, los parientes del fallecido
podían tomar venganza. Y esto justamente es lo que también demuestra este hallazgo arqueológico. Otro de los descubrimientos que ha hecho la arqueología bíblica tiene que ver con los altares con cuernos. Aquí yo les puse un altar que en sus cuatro columnas, digamos, 4 puntas, tienen cuernos. Estos tipos de altares principalmente eran usados en los altares paganos, que estaban hechos con piedras labradas o piedras cortadas, cosa que era una práctica prohibida por el Señor, porque justamente como Él era el verdadero Dios, quería que el mundo lo conociera y que tenía que ser totalmente diferente a los dioses paganos. Entonces, si los dioses paganos les levantaban altares con piedras labradas o piedras cortadas, los altares que se levantaban al único Dios verdadero tenían que ser piedras sin tratar, es decir, tal como se encuentra en las naturalezas. En el Antiguo Testamento, más o menos se mencionan en 20 oportunidades los altares con cuernos que eran usados para el incienso. Este hallazgo muestra la forma que tenían estos altares y la escritura también nos va a explicar cómo se utilizaban. Y esos datos los encontramos en el libro del Éxodo y en Primera de Reyes. Otro hallazgo arqueológico es la estela de Mernepat, conocida también como la estela de Israel. Este es un jeroglífico ya que fue realizado en Egipto y que describe las victorias del faraón Mernepat alrededor del año 1230 a.C. sobre los libios y el pueblo de Palestina, al igual que el código que vimos anteriormente del rey de Babilonia. Esta estela también tiene una altura aproximada de 2 metros. Esta estela contiene la primera mención extra bíblica del nombre de Israel, es decir, que por primera vez se va a encontrar el nombre de Israel en un libro que no es el libro sagrado. Y más encima es una estela, es decir, que es una piedra gigante en la cual queda marcada el nombre de Israel. El faraón egipcio a quien pertenecía esta estela presumía de una victoria sobre el pueblo de Israel. Y aunque esta batalla no se menciona en el Antiguo Testamento, la estela muestra que los israelitas ya vivían en tierra prometida en aquel año, ya en aquel tiempo, ya que habían entrado allí justamente alrededor del año 1230 a.C. Luego nos vamos a encontrar con la imagen más antigua de los israelitas. En Egipto, sobre una larga pared del gran templo de Karnak, hay una escena donde se expone una batalla entre los egipcios y los israelitas y que data aproximadamente del 1209 a.C. Es un dibujo grabado en que muestra posiblemente a los israelitas en manos de los ejércitos ya de este faraón, el cual también mandó a construir esta estela. Esta estela está grabada, o esta imagen está grabada unos 200 años después del tiempo de Moisés y Josué. Y es una imagen de una batalla. Este mismo acontecimiento que se narra en la Biblia, también lo narra ya esta estela. Tenemos después la ciudad de Jericó, recordando que Jericó fue
la primera conquista que hizo la nación de Israel cuando entró a la tierra prometida. Y acá hay un dibujo, bueno, no se logra apreciar en su totalidad, pero aquí vemos las ruinas, y si ustedes se fijan hay una persona que está en una escalera, y en la escalera, aquí está la persona en la escalera, y esto que está acá es un pilar, ya es una columna. Imagínense la construcción para que haya tenido esa columna. Justamente esto es lo que muestra que la ciudad de Jericó estaba construida de tal manera que era casi invencible que fuese derrotada. Y justamente se gana esta batalla no porque utilizaron armamento o estrategia militar, digamos, con algún tipo de material, sino que debemos recordar que esta ciudad fue ganada simplemente por un hecho milagroso. ¿Por qué? Porque esta ciudad de Jerusalén, perdón, de Jericó, fue rodeada por todo el pueblo de Israel durante 7 días seguidos. El pueblo tenía que rodearla mientras ellos caminaban por 7 días seguidos. Y al séptimo día, al unísono, todos gritaron y también se tocaron cuernos juntamente con los gritos, y el hecho de que se produciera el grito más el sonido de los cuernos provocó una resonancia en el material de la construcción, lo que provocó que estos muros de Jericó cayeran, y entonces así el ejército de Israel entra y toma posesión de esta ciudad. Las referencias más significativas que hay acerca de esta ciudad la encontramos en Josué capítulo 6, que justamente narra la conquista sobre esta ciudad. Y la arqueología ha descubierto que esta ciudad custodiaba la entrada prometida desde el este. Otro hallazgo arqueológico tiene que ver con los filisteos, recordando que los filisteos fue el pueblo que más agobió a la nación de Israel. Y aquí hay registros de mapas antiguos donde se conocen a los filisteos, quienes están grabados en la pared de un templo egipcio en Tebas. Este templo de Ramsés III, hay un dibujo de los filisteos que figuran como uno de los distintos pueblos del mar que invadieron Egipto. Los filisteos se mencionan alrededor de más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Y el registro de este dibujo que se encuentra en el templo de Tebas, principalmente muestra cuando los filisteos intentan invadir Egipto. Y desde Sansón hasta David, los israelitas lucharon constantemente contra este pueblo, quien dominaba la tierra prometida, siendo David quien termina de destruir a los filisteos, y con eso toma posesión de todo lo que era la tierra prometida que Dios le había dicho a Moisés que un día su pueblo iba a tener como territorio para que ellos se desarrollaran como nación. Luego se han encontrado dioses y diosas cananeos, y entre los años 1929 y 1939, los excavadores encontraron cientos de historias sobre dioses y diosas cananeas escritas en tablillas de arcilla.
en la antigua ciudad de Ugarit, lo que es hoy día Siria moderna, ¿ya? Y aquí estas arcillas, al referirse a los dioses y diosas de, de los cananeos, siendo los más importantes el dios Baal y la diosa Astarte o la diosa Acera. Recordarles que este dios Baal, que ustedes lo ven acá, que tiene cabeza de chivo, la particularidad es que tenía sus brazos extendidos ya hacia adelante y en la cintura, debajo de la cintura, ustedes ven que hay ahí como una entrada, como una puerta. Bueno, allí se encendía el fuego, se hacía calentar aquel horno, lo cual, siendo de metal este dios, ustedes comprenderán que estaba al rojo vivo, y uno de los sacrificios que le hacían a este dios era justamente poner a los niños de meses en adelante sobre estas manos, ya que estaban hirviendo, rojas, candentes, por lo que ustedes comprenderán que estos pequeños se quemaban, y tenía un sistema de que al colocar el peso se abría una compuerta y pasaban directamente a ese horno de fuego los niños. Por algo el Señor, cuando les dio la orden a Israel de conquistar esta tierra, también les dijo que tenían que destruir todo este tipo de paganismo, de dioses, que iba en contra de lo que Dios mismo había estipulado, y sobre todo de niños inocentes. Acá está el dibujo de la diosa Astarte o la diosa Acera. Y justamente estos hallazgos revelan mucho acerca de la religión de los cananeos, y muestran también un gran desafío con el que luchó durante todo el registro que tenemos en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, el de solamente adorar a un Dios y no adorar a otros dioses como lo tenían el pueblo de, de Canaán. Tenemos también a Silo, que es el primer hogar del Arca del Pacto. Aquí se ha encontrado una ciudad israelita del tiempo de Josué, y que evidencia su destrucción mediante el fuego. Según lo que nos relata el Antiguo Testamento, Silo, la ciudad de Silo, fue importante santuario en la tierra prometida. En Primera de Samuel 4 se narra cómo Israel trasladó el arca del pacto desde Silo hasta el campo de la batalla, con la esperanza de que los protegiera de los filisteos, y justamente en este pasaje bíblico nos dice de que el deseo de Israel se ve truncado porque los filisteos no tan solo los derrotan a ellos, sino que capturan el arca, y que justamente estas pruebas arqueológicas indican que los filisteos después van a ser los que destruyen esta ciudad que sirvió como templo, porque allí estaba el arca. Recordemos que antes de que se levantase con Salomón el primer templo, ya con estructura, antes solamente existía el tabernáculo, que el tabernáculo era como un templo portátil que se armaba y se desarmaba en la medida que el pueblo de Israel se iba moviendo o desplazando, no tan solo por el desierto, sino que también dentro de tierra prometida. Y una vez que entran a la tierra prometida, va a ser Silo el lugar escogido para que el arca permaneciera allí, ¿ya? Y es por eso que se hace mención de esta ciudad durante,
durante este tiempo, digamos, de formación, si podríamos decirlo de una manera, de lo que fue la nación de Israel. Otro hallazgo es Geser, que fue un obsequio al rey Salomón. Aquí los arqueólogos han excavado esta antigua ciudad y encontraron cierto registro de la destrucción a manos de los egipcios y un pequeño tramo de los muros defensivos de Salomón y la puerta, digamos, que servía para entrar a esta ciudad. Recuerden que en la antigüedad todas las ciudades estaban rodeadas por muros que los protegían y generalmente mantenían una sola puerta, que por esa puerta ellos tenían guardias, soldados, ya, que velaban por la entrada y por la salida de las personas. Por lo tanto, la gran mayoría de los descubrimientos de las civilizaciones antiguas, todas, digamos, presentan casi todas este mismo principio de construcción y de protección, que son los muros alrededor de cada ciudad. Geser no se convirtió en una ciudad israelita durante la conquista de la tierra prometida. Esta fue destruida por el faraón de Egipto y sabemos que en Primera de Reyes 9:15-17 se nos relata de que esta ciudad fue entregada como obsequio de boda a Salomón cuando Salomón se casa con la hija del rey de Canaán. Y justamente la importancia de este hallazgo tiene que ver con que este obsequio de boda muestra que Egipto ya no estaba dominando eh, lo que, lo que era Palestina y que justamente consideraba a Salomón más fuerte que el imperio mismo de Egipto, que nosotros sabemos por la historia universal que fue un imperio bastante fuerte y que estuvo vigente por mucho tiempo en lo que es esta zona de Medio Oriente. La similitud, dice, con la puerta de Geser, con otras encontradas en otros lugares, indican entonces de que estas otras ciudades también fueron levantadas por Salomón. Megiddo, que nosotros la conocemos también como Armagedón, aquí se nos revelan de una ciudad que era fuerte, próspera, era cananea, y que estaba fortificada. Estaba edificada sobre una colina junto a una planicie, ¿ya? Y aunque Josué derrotó al ejército de este rey cananeo Megiddo, Salomón, dice, convirtió Megiddo en una ciudad de fortaleza y más tarde el rey Josías de Judá, ya cuando el reino estaba dividido en reino del norte y reino del sur, siendo Judá el reino del sur, murió en una batalla contra los egipcios, en esta planicie junto a Megiddo. Y la única referencia que se vuelve a hacer a esta ciudad la va a hacer el apóstol Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis y habla entonces de Armagedón como el lugar donde el ejército de Cristo va a luchar contra las fuerzas de Satanás. ¿No quiere funcionar?
Tenemos Bet-Semes. Bet-Semes también es una ciudad fortificada y en los cuales se han descubierto artículos que eran propios, digamos, de filisteos e israelitas, y las pruebas de su destrucción la encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Aquí vemos los restos arqueológicos de esta ciudad, Bet-Semes. Primero Samuel 6 también nos va a narrar que justamente los filisteos, después que se robaron el arca del pacto, la devuelven, ¿ya? Y la van a dejar en este lugar, en Bet-Semes. Más tarde, el faraón Sisac de Egipto invadió y destruyó varias ciudades ya montañosas, y se estipula de que justamente fue Faraón quien destruye esta ciudad. También nos vamos a encontrar con la inscripción de la casa de David. Los arqueólogos durante los años 1933 y 1994 van a encontrar una ciudad en Dan donde descubrieron 3 trozos de una piedra grabada. Ahí está la grabación de la piedra, ¿ya? Y que hace referencia a David. Esta piedra tiene una escritura en el idioma arameo, y que lo que vemos allí significa casa de David, y quiere decir específicamente a los descendientes del rey David. Esta piedra data aproximadamente entre 2 a 3 siglos posteriores a David. ¿Ya? Aquí está con la transcripción, ya, a lo que significa, pasa del arameo al hebreo, y ahí está digamos, la decodificación de aquel lenguaje. Esta inscripción, que es conocida como Tel Dam, es un hallazgo sumamente importante, ya que es la primera referencia al rey David al margen de la Biblia. Aquí está el trozo, ya, donde está tallado, hay varios, está totalmente escrita esta piedra, pero esa parte de allí que ustedes la ven de color blanco es justamente lo que está puesto acá sobre la inscripción de un hallazgo extra bíblico, es decir, fuera de la Biblia, que nos habla acerca del rey David. Luego vamos a tener el calendario de Geser o Geser. Acá está una tablilla de piedra, ya de piedra caliza, que no es más grande que la palma de la mano, pero que tiene la escritura más antigua que se tenga registro. Esta tablilla, que fue encontrada en Geser, que era una de las fortalezas del rey Salomón, contiene un ejercicio repetitivo y un corto poema sobre las temporadas de la agricultura que se usaba en la Palestina bíblica. Aquí yo les puse justamente la traducción de esta tablilla, acá, ¿ya? Y la traducción al español, donde nos vamos a encontrar justamente con este calendario agrícola que nos va a decir acerca de la recolección, ya con el tiempo de sembrar, el tiempo de la cosecha, qué se cosecha, qué se siembra, ya lo que hay que segar, segar el lino, segar la cebada, por ejemplo, las vendimias, ya. Todo esto está contenido en este calendario de Geser. Luego nos vamos a encontrar con el relieve de Laquis. El relieve de Laquis aparece entre las ruinas del palacio del rey asirio Sennacherib en Nínive,
y en los cuales se nos van a mostrar un grabado que hace referente a la derrota de Laquis, y que justamente este relato está en el libro de Segunda de Reyes, y en los tiempos del rey Ezequías, que también fue rey del reino de Judá, ya cuando el reino estaba dividido en dos y pertenecía al reino del sur. Y aquí nos relata el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, que cuando el rey Ezequías llevaba ya 14 años reinando, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces, este relieve justamente va a narrar de manera gráfica aquella conquista de parte del rey Sennacherib y de la derrota del reinado de Judá. Luego nos vamos a encontrar con la inscripción del túnel de Siloé. En el año 1880, dos niños descubrieron esta inscripción antigua a lo largo de la pared de un túnel. Y esta inscripción también pertenece al tiempo del rey Ezequías, ya es, digamos, contemporánea a esta batalla, quien ordena la construcción de un túnel para que el agua del manantial de Gihón en Jerusalén fuese llevada al interior de la ciudad. Entonces acá yo les coloqué el dibujo de aquella inscripción, que también este relato nosotros lo encontramos en el Segunda de Reyes capítulo 20 y Segunda de Crónicas capítulo 32. Otro gran descubrimiento que se ha hecho es la ciudad de Susa, que era la ciudad donde vivió la reina Esther, y que Susa está situada hoy día en lo que conocemos como Irán. Y los vestigios de este palacio, que fue elegante, han sido el hallazgo más impresionante hasta el momento de lo que es los relatos del Antiguo Testamento. Aquí yo les puse el dibujo de lo que son las excavaciones de esta ciudad donde vivió Susa cuando ella se casó con el rey Asuero o el rey Jerjes I. Ya, Susa fue una de las 3 ciudades reales durante el Imperio Persa, ya, donde reinaron Ciro, Jerjes y Artajerjes. Y aquí se encontró una gran cantidad de hermosos artículos elaborados en piedra, como por ejemplo está este dibujo que era un guardia real persa que se cree que fue hecho durante el reinado de Darío el Grande, que fue padre de Jerjes, ya en Susa. La reina Esther, recordemos, estaba casada con el rey Jerjes I. ¿Y por qué es recordada la reina Esther? Porque gracias a ella se salvó el pueblo judío de ser exterminado cuando estaban dispersos en todo lo que fue el dominio persa sobre Medio Oriente. Y también va a ser el rey Asuero o Jerjes I quien va a enviar a Esdras y Nehemías a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Esa es la importancia, digamos, que tiene la historia de la reina Esther. Y aquí obviamente vemos una cerámica persa de aquel periodo de la historia. Otro hallazgo, y que este es más contemporáneo, son los manuscritos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto o también los rollos del Qumran, como se les conoce. Estos fueron descubiertos en 1947 en unas cuevas en aquella zona del Qumran y cerca del Mar Muerto, aproximadamente a unos 11 kilómetros de la ciudad de Jericó. Aquí yo les puse la figura de
la cueva donde se encontraron los rollos, y la importancia de estos rollos es que justamente son copias en pergamino acerca de los textos bíblicos o de los libros que contiene el Antiguo Testamento. Estos pergaminos fueron encontrados dentro de vasijas, lo que permitió de que se conservaran en muy buen estado, y datan aproximadamente de unos 1000 años antes que los manuscritos, digamos, dispusieran de ellos para su estudio y traducción. Cuando estos pergaminos, que aquí yo los puse más, digamos, para que ustedes puedan ver la escritura, cuando estos pergaminos se compararon con los textos masoréticos más antiguos, donde se basan la mayoría de los textos modernos sobre el Antiguo Testamento, se encontraron muy pocas diferencias. Por lo tanto, podemos confiar que las traducciones actuales que tenemos del Antiguo Testamento son fieles al original. Un dato, cuando se refiere aquí a los textos masoréticos, se refiere de que como el pueblo de Israel estuvo dispersado desde el imperio babilónico, después el imperio medo, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano, durante todas esas invasiones y donde ellos fueron diseminados por todo el imperio, digamos, que lo conquistó, se perdió la lengua hebrea. No, el mismo Esdras relata en su libro que lleva su propio nombre, relata de que ya los hijos de aquellos judíos que fueron sacados de su país y repartidos por el imperio, ya no hablaban el idioma hebreo, se habían olvidado. Por lo tanto, toda la enseñanza, digamos, que se tenía del Antiguo Testamento, de las enseñanzas que el Señor les dejó a través de Moisés y de los profetas y de otros tantos autores que tiene el Antiguo Testamento, solo estaba de manera oral. Y van a ser los masoretas que durante el siglo V y siglo VI después de Cristo, es decir, 600 y 700 después de Cristo, que ellos van a transcribir toda esa verdad oral, la van a transcribir y la van a pasar por escrito. Y a eso se refiere esta comparación del idioma hebreo, del texto masorético, en comparación con estos textos hebreos encontrados en el Mar Muerto. También se va a encontrar con el cilindro del rey Ciro, ya que va a hablar acerca de la conquista de Babilonia, es decir, cómo Babilonia, que era un imperio, va a quedar derrotado por el imperio persa, y hoy día Persa o Persia estaría situado en Irán, y aquí hay un edicto o un decreto similar a los que promulgó Nabucodonosor cuando lleva cautivos a los judíos a Babilonia, y después, cierto, Ciro va a dar un decreto también para que fuesen ellos de nuevo a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Entonces la importancia de Ciro es justamente que él le otorga la libertad a los judíos a volver a su tierra, porque tenemos que recordar que cada vez que un imperio tomaba un país, sacaba a toda la gente de aquel país y asentaba a sus conciudadanos en aquellos lugares, y a los demás los repartían. Entonces el hecho de que el rey Ciro les permitiera volver a Jerusalén, a las ruinas de Jerusalén, y reconstruirla, es una gracia de parte de Dios bastante grande,
y ellos así lo entienden, por eso que emprenden esta hazaña de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Cuando el primer remanente, el primer grupo llega a Jerusalén a reconstruir, es con Esdras, y después va a llegar en apoyo Nehemías, y ahí terminan de reconstruir la ciudad santa o Jerusalén. Babilonia, bueno, Babilonia es una de las ciudades más antiguas y capital del reino babilónico, que hoy día estaría ubicada en Irak, ¿ya? Y esta fotografía es una reconstrucción que hizo el gobierno de Irak sobre lo que se conocen como los sigurat, ¿ya? Que son ruinas del palacio de lo que fuera el rey Nabucodonosor, que es el primer rey babilónico que conquista Israel. Este rey Nabucodonosor destruye Jerusalén en el año 586, 587 a.C. y envió a los judíos al exilio. El rey Nabucodonosor tuvo un hijo, Balsasar, que es descrito en el libro de Daniel. Y también Jeremías escribe sobre Babilonia, quien va a asolar, va a destruir a Israel. Y justamente estas ruinas están mencionadas en Isaías capítulo 13. Aquí yo les puse otro gráfico para que más o menos ustedes pudieran tener conocimiento a grandes rasgos de las diferentes épocas arqueológicas junto con los acontecimientos bíblicos. En la época arqueológica denominada Paleolítico, es el desarrollo, digamos, de la historia de la humanidad antes del 10.000 a.C. Y ese desarrollo nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 1 al capítulo 11. El periodo mesolítico es del año 10.000 al 8.000 a.C. Recordemos que lo que es fecha antes de Cristo va disminuyendo a diferencia del después de Cristo, que va subiendo. Por eso que nosotros vemos que las fechas van del 10.000 al 8.000 y no al revés, porque antes de Cristo significa que todas esas fechas tienen que bajar hasta llegar al año 0, pero en cambio nosotros que nacimos después de Cristo, significa que parten del 0 hacia arriba, ¿ya? Todo lo que es paleolítico, mesolítico, neolítico y calcolítico van a ir del 10.000 a.C. al 3.150 a.C. y esos periodos, digamos, arqueológicos y sus acontecimientos bíblicos los vamos a encontrar en estos 11 primeros capítulos del libro de Génesis. Luego vamos a entrar a lo que la época arqueológica denomina como la Edad de Bronce. La Edad de Bronce es del 3.150 al 1.200 a.C. y esta hace referencia a los capítulos del 1 al 50 de Génesis, es decir, a todo el libro de Génesis. Y esta Edad de Bronce se divide en Edad de Bronce temprana, primera, segunda, tercera y cuarta, ya con sus respectivas fechas. Vamos a ver la Edad de Bronce media con su edades primera, segunda A, segundo B, y es aquí en este periodo, ya tanto el primero, en la Edad de Bronce primero, es donde se va a relatar la historia de Abraham. En la Edad de Bronce media, segundo A, es donde vamos a encontrar la historia de Jacob, que viene siendo nieto de Abraham, llega a Egipto. La Edad de Bronce última, también con sus periodos 1, 2, 3, ¿ya? Y que parten del año 1550 al 1200 a.C. y ese periodo es donde se narra todo el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto, pasar por el desierto los 40 años,
llegan a la tierra prometida y toda la conquista, digamos, de la tierra prometida. Entrando a la edad de hierro, que vendría siendo ya el periodo israelita, es decir, donde ya la nación de Israel no solamente se va a desarrollar como nación, sino que se va a consolidar en medio de los pueblos que habían en Medio Oriente. Esta edad de hierro tiene una edad de hierro temprana, 1 y 2, edad de hierro media, 2, con sus respectivas divisiones. Va a partir del 1200 al 587 a.C., donde nos vamos a encontrar con el rey David, que es coronado como rey, y luego en la edad de hierro media vamos a ver la división de Israel, cuando el reino del norte se va a seguir llamando Israel, pero el reino del sur, que va a estar conformada por 2 tribus nomás, se va a llamar Judá, y que estos reinos de Israel y Judá van a ser conquistadas en el año 587. El periodo persa es donde se va a hablar acerca del cautiverio en Babilonia. Va a pasar después el periodo helenístico, es decir, el periodo de los griegos, 1 y 2, el periodo romano, que va a estar 1, 2 y 3 con Herodiano, medio y último, y que aquí nosotros en el periodo romano vamos a tener el nacimiento de nuestro Señor, y es donde se va a dar desarrollo a lo que hoy día nosotros conocemos a la Iglesia, y el periodo bizantino es lo que nosotros conocemos como el periodo de la Iglesia primitiva, desde el Imperio Romano, digamos, en adelante. Y con esto, entonces nosotros estaríamos terminando esta clase de Sagrada Escritura.